chiquillos, porque les vamos a compartir esta charlita después. Bueno, comenzando, ahí estamos ya con 101 participantes, no sé, ustedes no lo pueden ver, parece. ¿Tú lo ves, Ceci? Yo, yo, Todos yo, participantes están ingresando, porque todo esto comenzaba justo a las 8:30, ¿sí? así están ingresando, Pati, ahí están saludando todos de distintas partes de Chile. Ahí. Bueno, no podemos, chicos y chicas, bueno, con el permiso de todos los chicos presentes, de dejar de decir que, bueno, estamos justo hoy día 8 de marzo, la verdad que nos percatamos solo hoy día, esto no estaba preparado, de que era el Día de la Mujer. Así que claramente para todas las presentes un muy feliz día, abrazo y bueno, nos hemos estado saludando en redes sociales, ¿cierto? Y nos animamos y nos ayudamos y qué sé yo. Pero claramente es un día que es nuestro día. Así que gracias a todos los saludos de las redes sociales, de Facebook, de los chicos, colegas, etcétera. En general aquí nosotros nos destacamos porque damos algunos mensajitos de vida y claro, aquí pusimos algo, dice, la huella que dejas en tu andar está llena de paciencia, sabiduría y bondad. Ojalá que sea esa la huella que dejemos todas, ¿cierto? Aunque a veces, pucha, se nos pone difícil el camino, ¿no? ¿Sí? Sí, pues sí, es difícil el camino, sobre Bueno, todo como cuando hay que llegar claro. a clase. Sí, sí, la Es verdad. bien, Sobre todo cuando se nos pone difícil el tema en lo laboral, ¿cierto? No nos acompañan las páginas y estamos con la página del servicio caída, queremos al fin como puro rabiar todo el día, ¿cierto? así es. Pero ya en pleno proceso de renta, comenzando todo esto, esperamos que sea mejor que el año pasado, ¿cierto? Sobre todo porque tenemos esperanza que esto, principalmente de los asistentes, funcione mucho mejor. Tenemos algunos temas nuevos este año que tiene que ver con la famosa declaración 1887, ¿cierto? Y el libro de remuneraciones, el tema de las obligaciones con la ADT. Hay algunos bonos por ahí que están de alguna manera un poco ahí repercutiendo en nuestro proceso de cierre y de renta, ¿no es cierto? Y como a dudas, etc. Pero tenemos una ventaja. Yo siempre digo, hoy día, o sea, todos los colegas nuevos, jóvenes, claramente que tienen muchas más ventajas que nosotros. Nosotros que estamos ya mayores y que ya pasamos una etapa en la que teníamos que solo investigar, solo leer, y hoy día, porque no existían las redes sociales, ¿cierto? En cambio ahora sí, hay un gran apoyo a nivel de redes sociales, Instagram, Facebook, y eso ayuda a que la tarea se haga. WhatsApp, los WhatsApp funcionan muchos también, ¿cierto? Y eso hace que la tarea se haga mucho más fácil, ¿no? ¿Qué opinan? También. ¿Qué Por opinan? YouTube también, por YouTube, Pati, uno puede buscar información. Claro, sí, Es, también. uh-huh. Las charlas que dan los colegas y etcétera. Así que hay que ponerle ñeque nomás, ¿cierto? Ser optimista y pensar que vamos a ir, va a ser mucho mejor este año, ¿cierto? Así es. No sé si, ¿cómo les ha ido con la DJ 1887? Ya la tienen toda lista, me imagino, ¿no? ¿Todo listo? ¿Todo ya enviado? Entonces, Yo tengo todo enviado, Pati. Son poquitos clientes que trabajamos con mi papá, con sus clientes poquitos, pero ya todas enviadas, porque se supone que ya iban a enviar desde la ADT la información que uno subió el año pasado, ¿ya? pero tú puedes mandar la información antes, lo que tú tienes en tu sistema, hasta el 16 de marzo, si no me equivoco, Claro, claro, con porque tu, con tu propia información para que no haya error en todo lo declarado. no, pero lo bueno que es a través de la resolución 103, de repente se interpretó mal en el sentido de que si no la mandabas antes del 16, como que luego ya te tenías que quedar ahí y no podías rectificar. No es así, porque puedes igualmente rectificar, solo que tienes que rectificar en lo planteado. O sea, si Claro, la hiciste tú antes del día 16,
rectificas en base a lo que tú informaste, y si no, tienes que un poco ahí montarte en lo que informa la DT, yo creo, ahí está el punto. O sea, como que de repente, es por eso que la gente se apresuró, pero la DJ vence el 28 de marzo, o sea, igual nos faltan hartos días, así que no nos pongamos nerviosos. Más ansiosos, ansiosos. O ansiosos, así es. Ya pues chicas, entonces chicas y chicos, vamos a darle comienzo entonces a esta charlita, que la verdad que se preguntarán por qué registro de rentas empresariales. Voy primero a contarles que es una charla, por supuesto, por lo tanto no tenemos diálogo, no tenemos, como en general sucede en nuestras clases, ¿cierto, Ceci? Que podemos conversar, sí, nos abren pantalla y nos preguntan y tenemos ahí un diálogo que se dan situaciones bastante agradables y cálidas y nos conocemos todos. Ahora, como es charla, o sea, la opción es preguntar a través de la sección preguntas y respuestas. Y por supuesto que también considerar que vamos a poder responder a algunas nomás, ¿ya? Entonces ahí nos va a ayudar la Ceci después al final a leer las que... y por supuesto que las preguntas tienen que estar relacionadas con los registros de rentas empresariales. Claro, ¿ya? Eso te iba a mencionar, que sea con registro empresarial. Claro, o sea, si de repente hay otro tipo de preguntas, va a quedar ahí. Sí, hay muchas, sí. De eso. Ahora... Ya, entonces vamos a comenzar. Lo que yo les comentaba era, ¿cómo se llama? Que ¿por qué registro de rentas empresariales, cierto? Bueno, nos hemos dado cuenta que en realidad es como el tema que más complica a los colegas en general. Nos cuesta de repente como comprender lo que es el registro de rentas empresariales. Entonces, esta charla tiene como un poco el objetivo de explicar de qué se trata y cuál es el objetivo y por qué. Ese es un poco. Al final vamos a ver si es que alcanzamos dos ejercicios, uno de tres. Primero el de tres, porque va a depender un poco del tiempo, y luego el A. De lo contrario, si es que no alcanzamos, nosotros le vamos a mandar el video igual, y le vamos a mandar los ejercicios, ¿ya? Si es que no lo alcanzamos a ver, igual van a tenerlo, ¿ya? Los registros de rentas empresariales, sí, esto es lo complicado, por lo tanto, esto fue lo que decidimos hacer, y bueno, a petición, por supuesto, de varios colegas que nos preguntaban vía correo, vía las mismas clases, vía también redes sociales. Así que, Ceci, vamos entonces a comenzar. Vamos. Así que si quieres tú apaga la cámara nomás, Ceci. Perfecto, gracias, Pati. Ahí vamos, claro, ya. Aquí voy a estar. Bueno, comenzando con el Feliz Día de la Mujer, vamos entonces a continuar con el objetivo de lo que es esta cita, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el objetivo del registro de rentas empresariales, también vamos a hacer un contexto histórico, digamos, desde que nació a lo vigente. Vamos a repasar un poco respecto de la ley 20.780, posteriormente llegamos a la 21.210, ¿cierto? Y de cada régimen, y posteriormente vamos a hacer como una especie de comparativo, y luego ya al final vamos a ver estos ejercicios, ¿ya? Recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo en preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces, objetivo del registro de rentas empresariales. Ok. Entonces, los registros tributarios de las rentas empresariales tienen como principal objetivo, ¿cierto?, registrar y controlar las rentas generadas por las empresas, las que se encuentran disponibles para ser retiradas, remesadas o distribuidas a los propietarios de estas, así como también permite controlar y asignar los créditos. Ese es el objetivo del registro de rentas empresariales. ¿Y qué es renta? Según el artículo 1 de la ley, dice los ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad, y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen o atribuyen cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. Entonces, el registro de rentas empresariales tiene como objetivo, entonces, controlar las rentas que se vayan originando en una empresa, ¿cierto?
pero van acumulándolas en el registro de rentas empresariales porque estas rentas posteriormente tienen que tributar con los impuestos finales. Entonces, como cada empresa determina una renta líquida, determina una base imponible, y por esa base imponible paga el impuesto a la renta, ese impuesto que paga la empresa se convierte en un crédito para el socio, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos una renta pendiente de tributar y tenemos un crédito pendiente de asignar, el lugar donde vamos a ir controlando eso es en el registro de rentas empresariales, ¿ya? ¿Por qué nace? ¿Qué existía antes del registro de rentas empresariales? Ok, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba antes, pero antes de eso vamos a hacer un recuento un poquito. Tenemos las rentas de capital, rentas del trabajo, ¿cierto? Las del trabajo son las de segunda categoría, y las de capital primera categoría, donde tenemos rentas efectivas y rentas presuntas. Dentro de las rentas presuntas tenemos que sin contabilidad se presume una renta para determinar la base imponible. Tienen una tasa de un 25%, que es lo que hoy día existe, lo vigente, ¿cierto? Y la renta se asigna al trabajo complementario, o sea, se asigna al socio. O sea, ¿cómo afecta al socio de la renta presunta? Se asigna. Respecto de lo que es la renta efectiva, tenemos contabilidad completa y simplificada, y dentro de renta efectiva hay tres regímenes que son los vigentes. El 14A, parcialmente integrado, régimen general 14 de 3 y de transparencia tributaria 14 de 8. Los primeros dos tributan en base a retiros efectivo, y el tercero tributa con asignación de base imponible en proporción al aporte que iría entonces al socio al global complementario. Estamos refrescando conocimiento, ¿ya? Porque todo esto es un tema que lo sabemos, pero vamos aquí a hacer como una especie de resumen. En el último periodo hemos tenido bastante actividad respecto de reformas tributarias, y entre paréntesis, preparémonos porque viene otra reforma. Entonces, como que es importante que cualquier duda que tengamos respecto de lo que hoy día existe lo podamos aclarar, porque así vamos a poder comprender mucho mejor lo que viene, porque de que viene, viene, aunque de repente no nos guste. Ok, hasta el año 2016, ¿cierto? Teníamos el régimen general, ¿cierto? Donde existía un registro donde controlábamos las mismas rentas y los mismos créditos, que se llamaba Fondo de Utilidades Tributarias, el famoso FUT, que duró hasta el 31 de diciembre del 2016. En septiembre del año 2014 se publica la ley 20.780, que origina una nueva forma de tributar. Y esta ley dice que a partir del 1 de enero del 2017 van a nacer nuevos regímenes tributarios, ¿cierto? Y derogando el régimen general, nacen estos tres regímenes que tenemos acá, ¿cierto? Y comienzan el 1 de enero del 2017 y terminan el 31 de diciembre del 2019. Teníamos renta atribuida, que era el ES 14A, renta semi-integrada ES 14B y simplificada 14 ter letra A, ¿cierto? Posteriormente, en febrero del 2020 se publica la 21.210, donde nace este nuevo régimen tributario y comienza a partir del 1 de enero del 2020, que es el que tenemos, el vigente. Cuando comienza esto, estos regímenes anteriores, los celestes, los de la 20.780, dejan de existir y nacen estos nuevos regímenes. Entonces, migran estos regímenes a estos otros, ¿cierto? Quedando entonces como vigente estos últimos tres. Respecto de la ley 20.780 y complementada con la 20.899 del 2016, quedaron entonces estos tres regímenes. Y con estos tres regímenes nuevos, a partir del 1 de enero del 2017, se comienza a hablar del registro de rentas empresariales.
ya el FUT iba a terminar. Ese era el objetivo en un principio, ¿cierto? Que dejara de existir este FUT que venía muy antiguo, del año 1984 existía. Entonces, nacen estos registros de rentas empresariales y los dos primeros regímenes, que es el ES 14B, semi-integrado, y el ES 14A, renta atribuida, necesitaban registrar esta renta o controlar esta renta en este registro de rentas empresariales. En cambio, este tercero, que era el ES 14T letra del régimen simplificado, no llevaba registro de rentas empresariales. Entonces, estos dos primeros sí, y los últimos dos no. Bueno, aquí tenemos, en el caso de la ley 21.210, aquí llegamos entonces de nuevo, tenemos que los primeros dos también están con registro de rentas empresariales y los dos últimos no. Ahora, ¿por qué los primeros sí y por qué los otros dos no? Porque la forma de tributar respecto de los dueños de las empresas es diferente. Es decir, en los primeros dos casos, los socios tributan con retiros efectivos, ¿cierto? Tributan con la recepción de los retiros, o sea, los reales, si pudiéramos verlo así, ¿cierto? En cambio, los otros dos, o el tercero y el cuarto en este caso, tributan por asignación. Entonces, da un poquito lo mismo que retiros efectivos, o sea, lucas reales, si lo viéramos desde ese punto de vista, lucas en el bolsillo, o en la cuenta corriente, ¿cierto? No importa aquí, sino que lo que tributa en el global complementario es la asignación, ¿ya? Entonces, lo que significa entonces que los últimos dos, el régimen T8 y la renta presunta, la tributación de las empresas versus la tributación de los socios por el periodo en cuestión, tributan de inmediato, o sea, inmediatamente en el periodo quedan con la tributación cumplida. Entonces, por lo tanto, no tienen que tributar nada, o sea, no tienen que controlar nada. Y por eso se justifica entonces que en los dos primeros casos exista el registro de rentas empresariales. O sea, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en estos dos primeros casos es que tributa la empresa, pero las rentas en cuestión, ¿cierto? Las bases imponibles determinadas, pueden tributar de inmediato, porque el socio puede retirarlo todo de inmediato, pero lo normal es que tributen solo parte, o sea, retiran parte de la renta líquida determinada, ¿cierto? Y incluso ahora con mayor razón, ¿cierto? Porque existe un incentivo al ahorro que está normado en el artículo 14, letra E, sobre el no retirar y dejar la ley invertida, ¿cierto? Donde con eso te da la opción de usar un derecho, un beneficio, donde tú rebajas tu renta líquida en un 50%. Entonces, por lo tanto, estos dos regímenes son los que tienen que controlar y tienen que llevar un registro de renta empresarial. ¿Ok? Bueno, estos son los regímenes vigentes. No vamos a hablar no vamos a hablar de los detalles porque ya como que todos lo conocemos. Esto comenzó a funcionar el año tributario hasta 2021. Ahora es el segundo año que tributamos de esta manera, ¿cierto? Como les decía, estos dos regímenes son los que deben llevar registro de rentas empresariales y un poco lo que más complica, porque esto debemos ahora en el año, con la ley 21.210, AT 2021, AT 2022, informarlo en el F22, porque anteriormente era una DJ, ¿cierto? Y resulta de que en los casos, digamos, de los dos regímenes que están obligados a llevar registro de rentas empresariales, que en este caso sería el régimen 14A, tenemos recuadros que llenar en el formulario 22. Y todos estos recuadros que están relacionados con el régimen están relacionados entre sí también. Es decir, aquí tenemos el recuadro 12, donde determinamos la base imponible o renta líquida, ¿cierto? El recuadro 13, determinación del RAI.
el 14, razonabilidad del patrimonio, y el 20, el 15 y el 16 está el registro de rentas empresariales específicamente. Sin embargo, el registro de rentas empresariales, o el recuadro 15 y 16, que es el registro de rentas empresariales que arrojamos a los recuadros, no podríamos lograrlo si no tenemos los otros tres. Es decir, estos primeros tres recuadros son la base para el 15 y el 16. ¿Ya? Información que al 31 de diciembre de 2019, con la ley 20.780, ¿cierto?, informábamos en DJ. Pero ahora es en el formulario 22. Respecto del 14 de 3, tenemos el recuadro 17, 18, 19, 20, 21, registro de renta empresarial. Pero no podemos saltarnos los otros dos, porque de lo contrario no llegamos al 20 ni llegamos al 21. ¿Ya? Entonces, el registro de rentas empresariales, si bien es cierto, es algo que es súper necesario entenderlo. Y tenerlo como un poquito claro, si de repente tenemos duda, averiguarlo, porque tenemos como, hay varias instancias como averiguarlo, ¿cierto? De hecho, la página del Servicio de Impuestos Internos está este tema del formulario 22, ¿cierto? Y está la forma en que nosotros vamos averiguando vía línea por línea y recuadro por recuadro, el navegador del formulario 22. Entonces, cuando tenemos dudas respecto de algunos códigos, podemos ir, pinchar y leer específicamente y nos explica detalle a detalle. Sin embargo, a veces pasa que cuando no tenemos base no existe la base de la información, es difícil que podamos comprenderlo, ¿ya? Entonces, de hecho, comentarles que yo creo lo siguiente. En YouTube, de hecho, el año pasado el Servicio de Impuestos Internos dictó varias charlas respecto, porque estábamos con una reforma nueva y por supuesto que eso nos ayudó una cantidad a poder entender los procesos, ¿cierto? Pero no siempre se entiende cuando vemos una charla que es muy técnica, no sé cómo explicarlo, no, es dificultoso entenderlo. A veces pasa que cuando lo escuchamos nos complica o simplemente entendemos, nos perdemos más. Entonces, pienso que quizá esta charlita les pueda ayudar un poquito para que luego puedan ver esas mismas charlas del Servicio de Impuestos Internos, porque hay registros de renta empresariales del D3 y del 14A, y con el complemento quizás les vaya a ser mucho más fácil entenderlo. O sea, por lo menos ojalá que así pueda ser. Ese es mi objetivo. Ojalá. Ya, entonces, estamos aquí con el D3, que les comentaba yo que entonces aquí cada recuadro depende del otro. O sea, por ejemplo, en el capital propio simplificado sabemos que es una forma especial y diferente de determinar el capital propio, pero no podemos determinarlo si todavía no hemos logrado el recuadro 17, o sea, la determinación de la base imponible, ¿cierto? Por otro lado, el 18, que es la determinación del RAI, no podemos lograrlo tampoco, ¿cierto? Si no tenemos el capital propio simplificado. Entonces, todo depende entre sí, ¿ya? Régimen tributario antes de la ley 21.010 y los registros de renta empresarial. O sea, el periodo anterior. Entonces ustedes dirán, ¿pero para qué vemos el periodo anterior? Sí, es bueno verlo porque así entendemos los procesos, porque recuerden que son arrastres de información. Esa es la característica del registro de renta empresariales, son arrastres. O sea, no es una información que nazca el 1 de enero y muera el 31 de diciembre, como son los otros dos regímenes al que me refería, que es el D8 y la renta presunta. Entonces, por eso es que es importante que sepamos un poco la historia de lo que nos está tocando ver, ¿cierto? La ley 20.780, complementada con la 20.899, fue el final del FUT. ¿Qué reemplaza y por qué nace? ¿Qué existía antes del registro de renta empresarial? El FUT. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Y qué era el FUT? El registro FUT se iban guardando todas las utilidades que generaban las empresas y se iban controlando los impuestos que las empresas pagaban. O sea, en el fondo es un poco lo mismo. Por esas utilidades que una vez que las empresas
tributaban, ¿cierto?, se convertían en un crédito para el socio. Y se iban guardando entonces en este registro de rentas empresariales. La lógica de determinación y de control era diferente. En aquel tiempo, hasta el 31 de diciembre del 2016, el sistema en Chile era totalmente integrado. O sea, todo lo que la empresa pagaba como impuesto era recuperado por el socio a través de su global complementario, en sus impuestos personales. Con la ley 20.780 esto cambia y nace entonces el régimen semi-integrado. Bueno, pero respecto de lo que era el food, la forma en que se controlaba era diferente. Por ejemplo, aquí había una gran diferencia. Las más antiguas se debían imputar primero, o sea, cuando había una distribución de utilidades, ¿cierto? Lo primero que se debía hacer era imputar esos retiros, esas utilidades, ¿cómo se llama?, asignadas a los socios, en las utilidades más antiguas o en las bases imponibles más antiguas. Y era mucho más engorroso que lo que hoy día existe. Las tasas eran factorizadas, se separaba por columna, era una sábana hacia el lado, era absolutamente complicado. Los retiros se informaban a través de las DJ, había diferencia entre los tipos de sociedades, sociedades de capital y sociedades de personas, ¿cierto? Tributaban en diferentes DJ. En el caso de la de persona, los retiros los informaba en la 1886, y si era sociedad de capital, en la 1884. No como ahora, por ejemplo, para efecto y comparándolo con lo que hoy día existe, que hoy día las empresas, no hay diferencia en la calidad societaria, si pudiéramos verlo así, sino que lo que hoy día define es el régimen tributario, ¿cierto? Pero hay una sola DJ, ¿cierto?, donde se informan los retiros, que la 1948, para los dos regímenes, si nosotros quisiéramos compararlo. En aquel tiempo, cuando existía el food, existían y se hablaban sobre los retiros en exceso, que duraron hasta el 31 de diciembre de 2014. Eso, ¿cómo se originaban? Porque si los socios o dueños de empresas retiraban más lucas de lo que iba acumulado en el food, ¿cierto?, entonces quedaban estos retiros pendientes de tributación y se le llamaban y se controlaban aparte, se llamaban retiros en exceso, que hoy día repercuten. Hoy día hay muchas empresas que todavía tienen ese tipo de retiro. ¿Ok? Y aquí entonces, una vez que nosotros terminábamos con este food, ¿cierto?, lo informaba, había una DJ que se originó en el año 2015-2016, que fue un proceso transitorio, donde fuimos informándole y reportándole al Servicio de Impuestos Internos sobre este food que traíamos ya acumulado desde que se inició la empresa, y empresas antiguas desde que se inició el food, desde el año 1984. ¿Ok? Y a través de esta DJ nosotros resumíamos y le informábamos el gran objetivo era un poco saltar a este otro régimen tributario, a esta nueva reforma de la ley 20.780, ¿cierto? La DJ 1925. Ahí teníamos que desglosar las utilidades, qué tipo, si eran ajenos, si eran propias, cuál era el crédito y cuáles eran las tasas, etc. Ok. Y entonces eso era el registro de rentas empresariales. Ahora, como les decía, tenían que llevar las atribuidas y las semi-integradas, que son los regímenes que nacieron en esa fecha. ¿Y cuáles eran como las diferencias entre una y la otra? Ahí vamos a contarles. Aquí, de hecho, recién empezamos a captar este tipo de conceptos que para nosotros al principio era chino, pero que ahora ya lo tenemos súper asimilado, ¿cierto? Y la normativa para los registros de rentas empresariales del régimen atribuido y el régimen 14B, que era el semi-integrado, está en la resolución 130 del 2016. Sobre todo cuando nos tocan clientes un poco más antiguos con historia, o que tenemos que regular ciertas cosas antiguas, ¿cierto? El registro de rentas empresariales de la renta atribuida era especial, porque esta renta atribuida
era diferente a lo que nosotros veníamos haciendo, ¿cierto? Debido a que cuando nosotros determinábamos la renta, esta renta líquida o base imponible se convertía en un RAP, ¿cierto? Renta atribuida propia. Y a la vez con esta misma base imponible pagábamos el impuesto de la empresa que se convertía en un crédito para los socios, pero tenía la característica, esta forma, que se atribuía al socio. Entonces, uno podría preguntarse aquí, ¿y por qué si se atribuía tenía que llevar registro de rentas empresariales? Porque según la explicación que dimos delante respecto del 14 de 8, respecto de la presunta, se asignaba, si bien es cierto, podemos entender que son dos conceptos que son sinónimos, ¿cierto? Pero que lo decimos atribuida o asignado porque así se refiere el legislador, ¿cierto? Pero el concepto en sí es el mismo, o sea, se atribuía al socio. Pero aquí había una diferencia, que si el socio retiraba más que superaba el RAP, digamos, el socio debía tributar por la diferencia. Además, este régimen tenía que controlar el posible STUP que traía del FUT, ¿cierto? Consecuencia del FUT. Entonces, por lo tanto, sí tiene una característica diferente a un D8 o a un E14 tercio o a una renta presunta. O sea, había una continuidad, había un algo que controlar futuramente. Por eso se justificaba el registro de rentas empresariales. Aquí tenemos un registro de rentas empresariales como ejemplo, ¿cierto? Que era de ese periodo. En aquel tiempo teníamos que corregir, por supuesto, hasta el 31 de diciembre ambos regímenes, o sea, existía la corrección monetaria. Por lo tanto, aquí, en este caso, traía un FUT. Había un FUT al 31 de diciembre del 2016 que él pasa y salta como un STUT, aquí con un crédito asociado, ¿cierto? Luego se determinaba la base imponible, se calculaba el RAP, o sea, eso mismo se convertía en un RAP. Este monto también iba al formulario 22 de la empresa y se pagaba el impuesto correspondiente de la empresa. Y ese mismo impuesto que se pagaba en ese momento se convertía en un crédito para los socios, ya que esta misma renta en cuestión se atribuía a los socios, ¿cierto?, en la proporción de sus aportes. Y entonces aquí se rebajaba el mismo impuesto que, o sea, el impuesto anterior, perdón, el impuesto anterior que se pagaba en el año comercial que se estaba declarando, y entonces recién quedaban las rentas atribuidas, ¿cierto?, propias, como se convertía en RAP. Y dentro de eso, entonces, había que rebajar ahí los posibles retiros, pero estos eran los retiros efectivos. Estos retiros se rebajaban de acá y se rebajaban sin crédito, porque el crédito en cuestión ya lo había rebajado en su global complementario completo, el socio, porque le había atribuido la renta. Entonces se rebajaban los retiros hasta que superara esto. Cuando los retiros superaban el RAP, recién la diferencia iba a tributar en la línea 1 o 2, ¿cierto?, del global complementario del socio. Entonces, este total que quedaba aquí era una renta con tributación cumplida, porque se originaba de la suma de RAP, ¿cierto? De la suma de la renta líquida del 2017, del 2018, del 2019, menos los impuestos de renta y menos los retiros que se hubieran producido efectivos durante estos 3 periodos. Esa diferencia, entonces, era lo que nosotros teníamos que tener como resultado en la DJ 1938. Eso, porque eso significaba que ese monto ya había pagado impuestos, entonces era una tributación cumplida. Y ese monto entonces era el que se traspasaba al registro de rentas empresariales de la AT 2021 como una renta con tributación cumplida, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y lo primero que teníamos, ¿dónde teníamos que imputar primeramente los retiros? Según la normativa, ¿cierto? Y el semi-integrado tenía una diferencia respecto de lo que hoy día entendemos como semi-integrado, ¿cierto? Porque aquí lo que hacíamos era determinábamos el registro de rentas empresariales deduciendo los retiros, ¿cierto?,
del RAI inicial, o sea, aquel RAI que podríamos haber traído del año anterior. Y la forma de determinar el RAI tenía una diferencia debido a que le teníamos que sumar, porque hacíamos una diferencia respecto de los retiros. Habían retiros del periodo y retiros provisorios. ¿Cuáles eran los provisorios? Aquellos que no lograban imputarse al RAI inicial. Y teníamos entonces que guardarlo e imputarlo al RAI final. Esa era una importancia o una diferencia respecto del registro de rentas empresariales del semi-integrado de hoy. De hoy me refiero a la ley 21.210, ¿ya? También pasaba que para imputar los retiros teníamos que actualizar el RAI de arrastre, imputábamos el retiro, nos quedaba un saldo, era la misma temática que traíamos con el FUT, ¿ya? Aquí teníamos un ejemplo entonces del 14B, en este caso aquí hay un caso especial, esta empresa optó al 31 de diciembre del 2016 por pagar un impuesto sustitutivo, debido a que en ese periodo con la ley 20.780 y la ley 20.899 se abrió una opción, porque el objetivo era terminar con el FUT, recuerdan. Entonces aquí se pagaba un impuesto sustitutivo por este saldo, o por parte de ese saldo, que se convertía en REX, ¿cierto? Renta con tributación cumplida, y lo teníamos que controlar en el REX. Entonces aquí se hizo uso del beneficio. Aquí se trae un STUP de todas maneras, porque este beneficio se usó en el año 2015, y esta utilidad se originó y se convirtió en un FUT del año 2016, entonces tiene todos los casos. ¿Okay? Este es un registro de rentas empresariales de un semi-integrado. Aquí le rebajábamos al RAI anterior los retiros, ¿cierto? En este caso se retiran del REX, debido a que aquí el contribuyente, en la medida que tenga haya pagado este SIFUT, puede imputar su retiro en el minuto que quiera y que le acomode, y cuyos retiros no pagarían ningún impuesto, no irían al F22 del socio, pero sí en la de JOP, irían informados. Y luego venía el reverso del RAI y el nuevo RAI. Y recién ahí le agregábamos el impuesto que se pagaba del periodo de la empresa y el crédito. Ese era nuestro registro de rentas empresariales del año de la ley 20.780. Luego teníamos el SAC, cómo se origina, que hay un montón de preguntas. ¿Para qué nos sirve? ¿Cuántos tipos existen? ¿Qué efecto tienen en los socios? Etcétera. ¿Cómo se origina? Por los créditos, ¿cierto? Que va pagando la empresa por sus utilidades, por su base disponible determinada, se va acumulando este SAC. ¿Para qué sirve? Para otorgarle crédito a los socios, ¿cierto? En sus retiros, para efectos de que ellos puedan tributar en sus globales complementarios. ¿Cuántos tipos existen? Dos tipos. A partir del 1 de enero del 2017 existen dos tipos. Uno que es el nuevo, que es el 1 de enero del 2017, hasta esta fecha existían dos, y luego el que venía del FUT, que era en la consecuencia del STUP, ¿cierto? Que es lo que venía del FUT. ¿Qué efecto tiene en los socios? El crédito, es con PPM, ¿cierto? Una provisión a sus impuestos. ¿Qué cambios se producen desde el 1 de enero del 2017? ¿Cómo aumenta el SAC y cómo disminuye el SAC? El SAC aumenta, entonces, chicos y chicas, con SAC significa saldo acumulado de crédito, ¿ya? Aumenta con el impuesto que paga la empresa en el periodo. Esa es una forma de incrementar el SAC. Aumenta con recepción de utilidades de la empresa, ¿cierto? Y estas utilidades vengan con créditos, ¿cierto? Hay que identificar qué tipo de créditos son para efectos de imputarlo donde corresponda. Aumenta también. En el caso, por ejemplo, del 14A, o sea, en este caso del semi-integrado, hablemoslo así, aumenta con la corrección monetaria, ¿cierto? ¿Cómo disminuye el SAC? Disminuye con las imputaciones de los créditos relacionados a los retiros, en proporción a los retiros. Disminuye con los créditos del artículo 21, de las partidas del artículo 21, del inciso número 2 y 1. 2 a la fecha, porque esto estamos hablando todavía de la 20.780, ¿ya?
Y bueno, aquí entonces, aquí está mostrado desde el 1 de enero y el otro era el antiguo, el viejo y el nuevo que le llaman, ¿cierto? Aquí tenemos mostrado en la DJ, donde está mostrado claramente, ¿cierto? Cómo es que está dividido los saldos acumulados de crédito, el SAC, famoso SAC. ¿Cómo se informa todo esto o cómo se informaba en la ley 20.780? Los retiros en la 1940 para los casos del régimen 14A atribuido y en la DJ 1938. DJ que nos repercutió, ¿cierto?, en el cambio de régimen, porque aquí traíamos la información del RAP. Y en el caso del 14 décimo integrado, DJ 1926. ¿Ok? Y la diferencia entre ambos registros de rentas empresariales al 31 de diciembre del 2019, todavía estamos ahí, chiquillos, ¿cierto? Es que teníamos un RAP, ¿cierto? En el caso del régimen atribuido. Aquí tenemos como un orden, si pudiéramos verlo así. El saldo de arrastre inicial era en el caso cuando estábamos con el AT 2018, en este caso, ¿cierto? Año comercial 2017, que fue el primer año. Reajuste del periodo en ambos casos, teníamos corrección monetaria. Se imputan los retiros en las fechas reales del RAI inicial, en este caso del régimen integrado, reajustando saldo del RAI, ¿cierto? Y lo que se informaba, entonces, en la DJ 1941. Se reversa el RAI, se inserta el nuevo RAI determinado y el incremento del SAC por IDPC. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el impuesto que la empresa paga en el periodo incrementa el SAC? Por lo tanto, había que incorporárselo al SAC. Los incrementos por recepción de utilidades, deducíamos del SAC la proporción respecto de los crédito de los gastos rechazados, artículo 21, y la imputación del retiro provisorio. Recuerden que aquí había una división de retiros. Los retiros que lográbamos imputar al RAI inicial eran uno, y los que no lográbamos, que era el provisorio, eran los que quedaban al final del registro de renta empresarial. ¿Ok? Y respecto del otro, del atribuido, teníamos el saldo de arrastre, ¿cierto? Que era lo que saltaba del FUT a acá, ¿cierto? Lo que es STUC y crédito, SAC viejo. El reajuste del periodo, insertar nuevo RAP. Una vez que determinábamos la renta líquida, ¿cierto? Lo considerábamos un RAP del periodo. Deducíamos de ahí el gasto rechazado al artículo 21 pagado en el periodo comercial que estábamos declarando, o sea, abril, por ejemplo, del 2000, en este caso, en el último año, abril del 2019. Deducíamos retiros efectivos del periodo efectivo que informábamos en la DJ 1940. Y en el saldo final del RAP era la renta con tributación cumplida que pasaba al próximo año. ¿Ok? Eso entonces es lo que teníamos el 31 de diciembre del 2019. Ahora, ¿qué sucede ahora? ¿Cierto? Ahora, lo que yo les mostraba aquí, estos dos, por la ley 21.210, ya no existen más, ¿cierto? Estos regímenes que estaban de la 20.780 se derogan y quedan vigentes estos otros tres. Los primeros dos son los que sí llevan registro de renta empresarial. Régimen general 14A, son integrados, régimen ProPyme 14D3, ¿cierto? La normativa del 14A la podemos encontrar en la circular 73 del 2020, en el artículo 14 de la letra A, ¿cierto? En la resolución 19 de febrero del 2021. Esta resolución es la que muestra el formato, y cuando tenemos fiscalización tenemos que ese formato imprimirlo en hojas timbradas, etc. Pero también a través de esta resolución nosotros podemos sacar los anexos abajo, y todo está explicadito ahí, por ejemplo, sobre todo cuando son cosas mucho más difíciles, que tienen que ver con el tema este de la devolución de capital, ¿cierto? O la imputación de los retiros en exceso, ¿ya? Eso sería. Chiquillos, ahí veo que 4 participantes levantaron la mano, chicos. No estamos con esa opción.
no vamos a responder con la mano levantada, solo las preguntas y respuestas. Así que por favor lo sentimos porque como esta es una charla, no podemos, si no vamos a perder más tiempo. Así que por favor, si son tan amables, quienes levantaron la manito, puedan hacer las preguntas en el área de preguntas y respuestas, ¿ya? Ok, luego entonces según el número 2 del artículo 14, está mostrado en la letra A, B y C, cómo nosotros tenemos que ir controlando el RAI, el DEDAN, el REX y el SAC. Estamos hablando de un régimen semi-integrado vigente con la ley 21.210, ¿cierto? Dice la normativa en el artículo 14, número 3, que a partir de la ley 21.210, los contribuyentes pueden quedar libres de llevar este registro de rentas empresariales que nosotros consideramos tan importante, y por lo cual te estamos dando esta charla. Entonces nos dicen, no, pueden no llevarlo si quieren, pero tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Dicen, no, están liberados de tener, que no mantengamos rentas REX, por ejemplo. Yo le mostré ahí un registro de rentas empresariales de un semi-integrado que traía un STUP gigante, o sea, claramente ser opción a renunciar a la opción de llevar un registro de rentas empresariales. Dice, sin embargo, a todo evento se debe controlar el SAC. Como el SAC va agarradito, digamos, de la otra parte de las rentas, ¿cierto? Desde nuestra parte sugerimos nunca dejar de llevarlo, porque cuando yo me imagino, o sea, dejar de llevarlo porque no tenemos REX. La razón es que a partir del 1 de enero del 2017, todos los retiros tributan. Es decir, a no ser que tú demuestres que lo estás imputando a rentas que no tributan, a rentas REX en este caso, ¿cierto? O demuestres también que estás imputándolo a una devolución de capital, por ejemplo. Entonces, si no lleva registro de rentas empresariales, todos los retiros van a tributar. O sea, por lo tanto, lo que yo siempre sugiero es que sí llevemos los registros de rentas empresariales, porque así vamos a poder estar preparados siempre para cualquier situación futura, ¿cierto? Las empresas le pueden ir súper bien, van a hacer una reorganización de empresas, o le va mal, van a tener que devolver el capital, ¿cierto? Invertido de los socios, se retira un socio, van a tener que volver a hacer los registros de rentas empresariales. Desde ese punto de vista, lo mejor entonces es llevarlo siempre, ¿cierto? Algunas consideraciones especiales de un 14A semi-integrado, que sí aplica al artículo 41 de la corrección monetaria, por lo que se debe trabajar con los valores reajustados, ¿cierto? En todos los sentidos, los arrastres, los registros, ¿cómo se llama? Los retiros, los gastos rechazados. Los registros de rentas empresariales aquí, respecto de lo que yo les estaba contando de la 20.780, ¿cierto? Es que deben realizarse al término del ejercicio y las imputaciones deben hacerse en orden cronológico. Esto es como súper importante, por lo tanto se tienen que imputar al RAI final. Ya no tiene que suceder eso. Y por esa misma razón, la manera de determinar el RAI cambió, ¿cierto? Ya no tenemos que agregar los ingresos provisorios solamente, sino que todos los retiros del periodo para determinar los RAI, que luego lo vamos a ver. El artículo 10º transitorio dice que los retiros del periodo deberán ser imputados primeramente contra el REC convertido producto de la recepción del RAI. Esto fue en el caso de que las empresas que venían de una renta atribuida, que pudieron haber migrado a un 14D3, ¿cierto? O a un 14A, ¿cierto? En los dos casos, podrían haber traído un RAP, según la DJ 1938, era lo que entonces tenían, ese RAP iba a pasar a convertirse en un REX, pero específico, es decir, iba a quedar en una ubicación especial porque tenía una característica especial, ¿cierto? Que era un RAP y era por el cambio de régimen. Y además decía que debíamos imputar los retiros, los primeros retiros del periodo a ese fondo, digamos, a esa renta, si podemos verlo así, con tributación cumplida.
Si es que por alguna razón en el año pasado, en el año tributario AT 2021, nos quedó saldo de eso, sigue la misma. O sea, hoy día tenemos que imputar esos retiros primeramente ahí porque tenemos que terminarlo lo más pronto posible. Y le contamos todo esto al Servicio de Impuestos Internos a través de la DJ 1948. ¿Cierto? Aquí está la imputación, ¿cierto? Según el orden lógico de la normativa, pero que aquí hay un artículo transitorio especial que dice entonces que en primer lugar vamos a tener que hacer desaparecer esta renta con tributación cumplida que traíamos como consecuencia del haber sido una renta atribuida el 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Después seguimos el orden RAI, de DAN en el caso del semi-integrado, REX y las otras cantidades, ¿cierto? Bueno, aquí dice como saldo inicial, dice se debe anotar el saldo positivo o negativo existente al RAP al 31 de diciembre de 2019. Si tenemos saldo y no logramos, ¿cierto? Nuestros retiros nos imputaron completamente y todavía quedó con saldo RAP, entonces lo vamos a tener que utilizar ahora en nuestro registro de empresariales AT 2022. Y también aquí pudo pasar, ¿cierto? Y yo creo que les pasó mucho porque fueron preguntas que se hicieron el año pasado, es que venían sin saldo en el RAP, por ejemplo, pero había que rebajar a todo evento igual el pago del impuesto de primera categoría que se había hecho en el año comercial 2020, ¿cierto? Y en ese caso quedaron con un RAP negativo, ¿cierto? Y ese RAP quedó negativo en su registro de renta empresarial. RAP o monto que tendríamos que considerar cuando determinamos el RAI, pero no va a quedar negativo de aquí en adelante, no se sabe el efecto futuro que pueda tener, pero quedaría negativo nomás. Pero hay que considerarlo para determinar el RAI, ¿ya? Respecto a la resolución 19, anexo 1, 2, 3 y 4, cuando tengamos cosas especiales, como le decía yo, buenísimo ver estos anexos, sobre todo en estas cosas que son un poco especiales, control de renta del 38 pi, término de giro, el tema que tiene que ver con los retiros en exceso, anexo 3, y devolución de capital, que son situaciones más especiales, ¿cierto? No generales. Respecto de... espérate, a ver, déjame ver que aquí... Las diferencias del registro de renta empresarial respecto del año pasado, ¿cierto? Lo que se deben realizar al término del ejercicio, que ya les comenté, y las imputaciones deben hacerse en orden cronológico. Las empresas que no mantengan rentas en REX están liberadas de llevar registro RAI, de DAN y REX, ya que como consecuencia los retiros del periodo tributan a todo evento, que era un poco lo que yo les había comentado. Aquí hay un ejemplo de un registro de rentas empresariales donde está como solamente la parte de arriba, digamos, el control, el RAI de DAM, ¿cierto? Un registro es un 14A, RAP, en caso que hubiéramos venido o todavía tengamos saldo por haber sido una renta atribuida. El Easy Food, ¿cierto? Que la ley 20.780, que entre paréntesis aquí también la DJ 1948 está más abierta y existe otro Easy Food que se originó el año con la ley 21.210, que es la misma situación, ¿cierto? Que también podría suceder. Pero en este caso tenemos rentas exentas, ingresos no renta, y como es un 14 semi-integrado, hay un reajuste, que en este caso yo le puse un 6,7 aquí, que es nuestro IPC del año 2021. Hay un hay un STUD todavía con algunas consecuencias y algún SAC antiguo, ¿cierto? Este es como la normativa, o sea, el formato de un registro de rentas empresariales vigente, ¿cierto? Después tenemos que reversar el RAI acá. Posteriormente tenemos que registrar el impuesto que se origina o que se paga durante el periodo que la empresa determinó después de haber determinado la renta líquida, ¿cierto? Se registra donde, como es un SEM integrado, ¿cierto? Es un impuesto con restitución, ¿cierto? Sujeto a restitución con devolución, se ubicaría por aquí, ¿cierto? Y luego tendríamos que registrar aquí los incrementos de los SAC, ¿cierto? En caso de que hubiéramos tenido recepción de utilidades, pero no las utilidades recepcionadas. ¿Por qué? Porque
las utilidades recepcionadas las vamos a tener insertas en la determinación del RAI, ¿ya? Debido a que ahí tenemos la base imponible, tenemos la determinación de capital propio y ahí está formando parte de esta recepción de utilidades. Lo que nosotros tenemos que registrar aquí sería el SAC, el crédito recepcionado. Y bueno, y luego vienen los retiros. Y aquí tenemos lo del D3. ¿Cuáles son las características del D3? Es que no tenemos DDAN, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta base imponible se determina especial, ¿cierto? Nosotros podemos rebajar de la base imponible como un egreso todo el activo fijo que hemos comprado en el periodo, en la medida que esté pagado y que se pueda depreciar, ¿cierto? O sea, que tenga como la característica de que sea depreciable. Entonces, cumpliendo con esa característica, rebajamos, por lo tanto, este DDAN ya no existe en el registro de rentas empresariales de un D3. Pero sí existe el REC, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos después las normas importantes de un D3, no llevan corrección monetaria, nada se corrige aquí. Los registros de rentas empresariales deben ser confeccionados igualmente al término y las imputaciones deben ser en orden cronológico. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Un RAP que podría venir también de lo que yo les comentaba de una renta atribuida. Un RAI que tenemos que reversar, ¿cierto? Y lo otro, en general, no tiene gran diferencia. Lo que tenemos diferencia en la tasa, tenemos diferencia en el SAC, en cómo controlamos el SAC, porque este es un D3. Tenemos entonces, ¿cómo se llama? Crédito no sujeto a restitución, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos que registrar el valor de la base imponible, el impuesto determinado según la base imponible, ¿cierto? Eso es más o menos el ejemplo. Bueno, aquí está un ejemplo de la DJ 1948. ¿Por qué esta DJ 1948? Que entre paréntesis tiene varios vencimientos este año, ¿cierto? Hay ciertas características ahí especiales, pero que ya nos tocó hacerla el año pasado. Y como me acuerdo que el año pasado no funcionaron los asistentes que van asistiendo a los ProPymes, ¿cierto? Esta DJ 1948 tuvo harto problema el año pasado porque utilizando el asistente, los valores se iban a lugares absolutamente equivocados y entonces las DJ quedaron así como todas como aceptadas y en verde, cuando en realidad no estaba así, no era así. Entonces, la DJ en cuestión, hoy día ya la conocemos, ¿cierto? Aquí donde estaba pintado en amarillo, donde había que registrar los posibles RAP que traíamos y si aún los tenemos que ponerlos, ¿cierto? Y está todo ahí más o menos mostrado. Pero no podemos elaborarla si no tenemos el registro de rentas empresariales como clarito, ¿ya? Hay un comparativo de los registros de rentas empresariales respecto de cada régimen aquí, que lo vamos a comentar y que este es como al final de la PPT. Vamos, son las 21:30 y vamos a tener tiempito para ver los ejercicios entonces. Mira, aquí tenemos un régimen semi-integrado. Entonces, entendemos que el régimen semi-integrado, 14A, es con corrección monetaria. Debe arrastrar el RAI actualizado, ¿cierto? Registrar el STUT y SAC arrastre año anterior reajustado. Esto es como lo que debemos hacer cuando queremos visualizar los registros de rentas empresariales. Traspasar el saldo RAP, renta atribuida, ¿cierto? En caso que existiera, que nos quedara algún saldo aún. Si viene de una atribuida, rebajar el IDPC, esto no aplica. Y le puse una cruz. Esto era solo el año anterior, ¿ya? Ahora no aplica porque el año pasado teníamos que rebajarlo porque era propio de un régimen atribuido. Entonces, como la renta atribuida, cuando este 14A semi-integrado estaba recepcionando una renta atribuida, entonces había que hacer eso. Pero si venía de un semi-integrado que migraba a otro semi-integrado, no teníamos ese tema ahí. Ahora no debe hacerse. Se reversa el RAI antiguo. Rentas afectadas del nuevo RAI. Ahora, ¿por qué tenemos que reversar el RAI antiguo y concluir un nuevo RAI? ¿Qué
¿qué es lo que hace que tengamos que hacer eso? Debido a que respecto de la RAI antiguo, se cerró entonces en el periodo comercial anterior, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que determinar en este nuevo RAI, vamos a mostrarle todos. Ceci, ¿estás por ahí? Ceci. Y estoy por aquí, Pati, sí, Ya. me demoro ¿Cómo en anda la agregar. cosa? Es que Mira, en el chat hay algunas preguntas, ¿ah? Pero en la parte de preguntas y respuestas también tenemos unas bien interesantes. ¿Te las voy leyendo, Pati? no todavía, No todavía. no Ya, todavía, perfecto. porque Sí, vamos a hacerla al final, ¿ya? sí. Y los que están escribiendo en el chat les puse que pongan la pregunta en el 8 cuadrito, pero hay varios que están haciendo consultas por el chat, fíjate. Ya. Bueno, ahí vamos a ver cómo andamos de tiempo, ¿eh? En realidad, Ok, como son muchas las personas, es difícil sí, poder responderlo. atender todo, sí. Ya, Ujú. Pati, estoy por acá. Ya. Entonces, vamos a terminar aquí con esta presentación y vamos a conversar. A ver, entonces, vamos a decirle de que aquí no aplicaba la rebaja del impuesto, ¿cierto? Y le estaba contando por qué teníamos que reversar el RAI antiguo y originar el nuevo RAI. Eso tiene que ver con que tenemos que incorporarle a este nuevo registro de rentas empresariales todo lo que nosotros, como empresa nos pasó. O sea, es como un resumen de todo lo que sucedió en el periodo comercial en cuestión. O sea, le vamos a mostrar a través de esta determinación de RAI todas las fluctuaciones de patrimonio que existieron, o sea, los aumentos de patrimonio y las disminuciones de patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, no puede ser este RAI igual al RAI anterior, debido a que hubo una actividad comercial durante el periodo en cuestión que fluctuó. Entonces, en este nuevo RAI, por esa razón yo le tengo que poner el nuevo RAI, ¿cierto? Actualizar la información al 31 de diciembre del periodo en cuestión. Y en ese nuevo RAI va a estar todo incluido, toda esta fluctuación. Crédito por IPC sobre la RLI, que se la tengo que agregar, ¿cierto? Rebajamos los retiros con tasa factorizada, originada en el periodo, ¿cierto? Y la rebaja de los créditos de los gastos rechazados. Este es el SEM integrado. ¿Qué pasa con el D3? Arrastramos del RAP a REX o RAI, ¿cierto? El arrastre en cuestión no lleva corrección monetaria. La renta se afecta del ejercicio del nuevo RAI, ¿cierto? Es lo mismo. Rebajamos el RAI anterior, crédito por impuesto, por la base imponible determinada, que se incrementa nuestro SAC, ¿cierto? En caso que tengamos dividendos percibidos o retiros recibidos, digamos, utilidades recibidas, el impuesto posible que pudiera traer esta utilidad, rebajamos en orden cronológico, con tasa factorizada, o la que se origina en el periodo, ¿cierto? Y los gastos rechazados. Esas son como las diferencias entre los dos registros de rentas empresariales. ¿Ok? Control de crédito, o sea, el arrastre del año anterior, estamos hablando acá del SAC, ¿cierto? Cómo se incrementa y cómo disminuye. Insistimos un poco en eso, en visualizar cómo se mueve el SAC, porque es un poco lo que cuesta entender, o por lo menos de repente no lo concientizamos, digamos. Entonces, traemos el arrastre anterior, lo incrementamos con el impuesto que la empresa está pagando en el periodo, o sea, eso aumenta el SAC en cuestión, y por supuesto que va a ser dependiendo del régimen, ¿cierto? Si yo estoy en un D3, ¿cierto? Estoy con el crédito es sin restitución, en caso que fuera del semi-integrado es con restitución, entonces lo incremento. El crédito aumenta también, ¿cierto? Por crédito recibido, por reorganizaciones de empresas, en caso de que haya una fusión o una absorción, se incrementa, ¿cierto? O sea, como que si hubiera una unión con otra empresa, entonces nuestro patrimonio se une con otro patrimonio y crece, se incrementa. Las disminuciones, retiro de socios,
imputación de créditos por los gastos rechazados, reorganizaciones de empresa, división u otros. ¿Ok? Respecto de lo que son las rentas, ¿cierto? Aumenta con la reversa del RAI, obviamente que va a aumentar en la medida que nos fue bien como empresa. Tuvimos una base imponible positiva, porque puede ser que hayamos tenido una base imponible negativa y en ese caso entonces va a disminuir, ¿cierto? El de DAN, ¿cierto? La diferencia, los RECs, ¿cierto? Son del periodo y los de arrastre. ¿Y cómo disminuye esta renta? ¿Cómo disminuyen? Disminuyen a través de los retiros, reorganizaciones de empresas, gastos rechazados. ¿Creéis? En este caso, no, porque no son los SAC, estas son las rentas. Otro le puse. Entonces, si nosotros vemos este comparativo, o estos cuadritos, uno va a un recuadro y el otro va a otro recuadro, pero juntos se complementan y forman el registro de rentas empresariales. Y aquí tendríamos ya finalizada la presentación, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Hay harta pregunta, parece? Hay hartas preguntas. Sí. Estaba mirando el chat. No, están relacionadas. me volvería loca mirando el chat, chiquillo. O sea, la verdad es que así con las clases nomás no soy muy buena para ver el chat porque me confundo entera, ¿cierto? Ceci? Cierto. Por eso que ahí nos ayuda. Así que vamos a tener que hacer la pregunta. Pero les quería contar algunas cositas antes, chicos y chicas. Vamos a esperar. Vamos a dejar esto aquí. Yo quiero como que podamos ver un ejercicio, porque yo sé que nosotros los contadores somos que nos entra ¿cómo se llama esto? Todo nos entra a través de el ejercicio. O sea, la PPT nos ayuda un poco ahí, pero no es mucho. Así que yo creo que es bueno que veamos el ejercicio. Sin embargo, yo les quiero mostrar algo. Yo no sé si, bueno, la mayoría estaba mirando el chat y pareciese que todos ya nos conocen, ¿cierto? A lo mejor algunos no, bueno, somos EPCM Capacitaciones. Pati Carrasco, en este caso, es relatora de talleres tributarios que hemos estado, ¿cómo se llama?, mostrando, ¿cierto? Y hoy día tenemos una plataforma que se llama Avanzando a tu ritmo. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Ceci? ¿Todo bien? Se ve bien y escucha bien. Todo bien, perfecto. Ya, porque algo me pasó acá que pensé que se había apagado. No. Ya, entonces tenemos aquí algunos talleres que están en esta plataforma Avanzando a tu ritmo. Yo les quiero contar, chicos, que en el mes de enero y en el mes de febrero hicimos un taller de rentas AT 2022, donde se inscribió harta gente, igual tuvo harta gente, pero nos estaban solicitando también en marzo, y la verdad es que por tiempo y por temas de renta principalmente, porque EPCM tiene que atender a sus clientes. Entonces, lo que hicimos fue grabar. Hicimos un taller grabado de rentas AT 2022, que está disponible para quien lo quiera adquirir y que va, como está en un formato grabado, entonces pueden ustedes tenerlo visible para ustedes hasta el periodo, hasta diciembre del 2022. O sea, aunque no se puede más porque sabemos que va a venir una reforma y esto a lo mejor va a cambiar, pero ahí va a estar hasta 31 de diciembre. Les quería mostrar un poquito cómo funciona esto. Si ustedes lo adquieren, van al escritorio aquí y como es una situación un poco no tan común, pero que de repente es súper positivo porque por eso le pusimos Avanzando a tu ritmo, uno lo puede hacer en los momentos que tiene así como libre y puede ir haciéndolo de a poco, ¿te fijas? Entonces aquí tenemos un usuario, ¿cierto?, que compró este registro de renta empresarial y otros talleres y se pincha ahí. Ahí está el taller en cuestión, sale ahí, ¿cierto? Y aquí están como los videos. Entonces tú pinchas, por ejemplo, bienvenida a Itemario, y te aparece aquí el video, te aparece en comentarios, te explica cómo ingresas, cuál es más o menos la temática, te explica todo, y van a cada video tiene una información, como la presentación, como los ejercicios, etcétera. El temario está ahí en el minuto en que tú te vas a inscribir. Hay ejercicios de todos los regímenes, que por supuesto se van explicando acá, ¿cierto?
Entonces, en el fondo, comentarles que esta dice lección 3 de 8, recuadro de la base disponible de cada régimen. Ok, entonces, cuando hablamos... Ahí estamos, estoy con la misma ropa. Ropa de chavo. Coincidentemente. Coincidencia, pero sí, parece que no fue avanzando, sí, Pati, porque se ve solamente la pantalla que dice avanzando a tu ritmo. ¿En serio? A ver. En serio, por lo menos yo estoy viendo así, sí. Eso es súper importante que me lo digas, a ver. Ingresé a la página, ¿cierto? Veamos. A ver, Avanzando a tu ritmo, dice en la pantalla. Ay, no está Y ahí se mostrando. quedó. Claro, no está mostrando, por lo menos yo no lo estoy viendo, no sé el resto. Ah, ya, espérame, voy a intentar verlo de nuevo. A ver. Aquí la Sara dice no se ve nada, no se ve nada de lo que está mostrando ahí. Ya, vale, vamos a ir de nuevo, chicos y chicas, vamos a ver qué pasa aquí. Ya, ahí sí o no. Ahí se está moviendo, sí, ahora. Ya, ahí estamos. Ahora sí. Eso es lo que quería mostrar, justamente lo que más quería mostrar. Entonces, entonces ahí está, porque tú, este usuario compró este taller, lo pinchamos el taller y aquí vemos el taller. Entonces vamos a ir a la bienvenida, ¿cierto? Y aquí hay un video de bienvenida y una explicación abajo. Y así sucesivamente, un temario que responde a todos estos puntos. Este taller consta de 8 videos cortos, ¿cierto? Que te van explicando detalle a detalle lo que quieras, lo que tú de alguna manera te llama la atención ahora para este AT 2022, porque estamos refiriéndonos exclusivamente al año tributario de 2022, ¿ya? Ahora, aquí en esta área, nosotros vamos aquí, por ejemplo, espérate un poquito ahí. Examinar las preguntas y respuestas. Aquí hay preguntas y respuestas, ¿ya? Donde puedes ir haciéndola y inmediatamente, no tanto como, no sé, por dentro de las 24 horas habría respuesta. Y por supuesto que esto cubre todo el periodo, o sea, hasta cuando el curso esté de alguna manera vigente, que hasta diciembre del 2022. Así que igual es una súper oportunidad, chicos, para que lo consideren. O quienes, porque yo sé que dentro del grupo que está ahora mismo, hay varios que ya tomaron este taller, por lo tanto no les va a ser necesario hacerlo, ¿cierto? Pero quienes no lo hagan, ahí están. Y también pueden compartírselo a sus amigos, que sería, se lo agradeceríamos, ¿cierto? En caso de que ustedes en el fondo ya lo hayan tomado, ¿ya? Bueno, aquí estamos mirando un registro de rentas empresariales, ¿cierto? De un 14, pero no era este que yo quería mirar, que yo quiero mirar. No te vemos a ti, Pati, por si acaso, ¿eh? Ya, te ve la pantalla. Voy al tiro. Ya. Cuando yo acá. Me cerró una cosita. Aquí, vamos a ir a... Que quiero mostrar el ejercicio del 14 de 3, que creo que es mucho más interesante que el A, debido a que yo sé que hay muchas más empresas del 14 de 3, ¿cierto? Entonces aquí vamos. Ahora sí, ¿ves el 14 de 3, Ceci? ¿Se ve? Sí, yo veo el Excel, el 14 de 3. Perfecto. ¿Cuál es el valor de los talleres? Vamos a ver este rapidito. Mira, aquí tenemos el 14 de 3, tenemos un registro de rentas empresariales del año pasado, ¿ya? Donde se originó un RAP, ¿cierto? Este venía de una renta atribuida. Tenemos algunos antecedentes ahí que nos hacen, pero lo que yo quiero principalmente es referirme a los recuadros, ¿cierto?, que están acá respecto de lo que tiene que ver con los registros de rentas empresariales. Yo les había dicho un poco que estos recuadros en todos están relacionados y están absolutamente, ¿cómo se llama? Uno depende del otro, ¿cierto? Entonces, en el recuadro 17, que se lo puse en amarillo aquí, porque el recuadro 17 sufrió algunas modificaciones respecto del recuadro 17 del año pasado, ¿ya? Que lo puse acá para comentárselo hacia grandes rasgos. Hay un código donde se debe ingresar dice ingresos del giro de vengado en ejercicios anteriores y percibido en este ejercicio, respecto a los ingresos. O sea, la factura quedó emitida el año pasado, el año 2020 en este caso,
pero no fue cobrada, por lo tanto tú no la declaraste como ingreso en el 2020 y te pagaron en el 2021. Tendrías que ingresarla acá, pero ojo que ahí tiene que coincidir con lo que hiciste en el año 2020. Lo mismo pasa respecto a los gastos. Todo aquello que compraste y no lo pagaste en el 2020 y lo pagaste en el 2021, lo dejaste fuera de los egresos del 2020, entonces ahora lo puedes considerar en este 18, código 1818. Ese es un cambio. El otro cambio en el recuadro 17 es que había un recuadro, un código, una línea que hablaba sobre los servicios pagados. Aquí los juntaron en el 1409 e incorporaron insumos, existencia y servicios dentro del 1409. Y se agregaron 3 códigos, que son el 1406, 07 y 08, respecto, dice, gasto por saldo inicial de existencia de insumos del negocio en cambio de régimen. O sea, un régimen 14A que viene a este de 3, ¿cierto? Ese tendría que registrar aquí sus procesos, ¿cierto? Respecto de su activo fijo, respecto de su existencia y gasto por cambio de régimen, pérdida por cambio de régimen. Si tenía, que no hay que confundir con este recuadro que está aquí abajo, que entre paréntesis el 1426, que tiene que ver con la pérdida del año tributaria del año pasado, ¿ya? O sea, aquí viene el valor que dejaste en el código 1450 del año pasado, que no tiene que ver con esta otra pérdida, que es por cambio de régimen. O sea, aquellos que vienen de otro régimen, no de otro, por el periodo en cuestión, que es este año 2000 hasta 2022. Eso es como un agregado, ¿eh? No tiene que ver con registro de rentas empresariales, pero se los doy igual. Ok, entonces tenemos recuadro 17, base imponible determinada. Cuando tengo la base imponible determinada, estoy en condiciones de rellenar el recuadro 19, ¿cierto? Pero el recuadro 19 me habla sobre el capital propio simplificado, ¿cierto? Dentro de eso, lo primero que me pide es la base imponible. Si no tengo base imponible, no puedo tener entonces este registro, este capital propio simplificado. ¿Qué informo en el capital propio simplificado? Aquí tengo que informar justamente de lo que yo les decía, para que yo pueda registrar el RAI, ¿cierto? El nuevo RAI en el registro de rentas empresariales, mi base para determinar ese RAI es el capital propio. Y en el capital propio, ¿qué informo? Las fluctuaciones de patrimonio que tuve en el periodo. ¿Cuáles? Todas. Partimos de la inicial y le muestro todo lo que pudo haberse incrementado desde el punto de vista patrimonial y disminuido, ¿ya? Aquí tenemos la base imponible, ¿cierto? Que es positiva, entonces va a ir incrementando, ¿no? Después tenemos retiros y dividendos percibidos que estarían en los antecedentes. Aquí tenemos antecedentes, ¿cierto? Dice dividendos percibidos. Aquí dice que tenemos 5 millones, pero dice que hay un ingreso que no renta. Por lo tanto, ese ingreso no renta va a ir, entonces, no va a formar parte del RAI, sino que va a ir al área de ingreso no renta, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, aquí no le pongo los 5 millones, sino que le pongo solo 4 millones 8, porque 200 constituyen ingresos no renta. También tenemos otro ingreso no renta, que lo tienen casi la mayoría de las empresas de este año, que es el famoso bono PYME del $1.000.000, ¿cierto? Ese valor no va a formar parte de la renta líquida o de la base imponible. No forma parte porque es un ingreso no renta, ¿cierto? Pero, y tampoco va a formar parte del capital propio, pero sí lo vamos a tener que dejar en el registro de rentas empresariales en el área de ingresos no renta. Recuerden que en la parte del REX hay 3 ítems: rentas exentas, rentas con tributación cumplida y ingresos no renta. ¿Ya? Ese es el tratamiento que habría para este tipo de bono. Pero íbamos en el recuadro 16, ¿cierto? Me refería a eso porque sí es un incremento, ¿cierto? Es un incremento del bono, ¿cierto? Por lo tanto, como yo les decía que había que mostrar aquí toda esta fluctuación, excepto los ingresos no renta, si lo pudiéramos ver así. Solo puse los 4 millones 8 de las recepciones de utilidades, rebajo los retiros, rebajo
los gastos rechazados. ¿Por qué rebajo los gastos rechazados? Porque es un gasto, un egreso, ¿cierto? Una disminución de patrimonio que no pude mostrarla en esta área, en el código 1705, cuando determiné la base imponible, porque se lo tuve que agregar. ¿Y por qué se lo tuve que agregar? Porque es un gasto rechazado. Entonces, por eso yo se lo tengo que mostrar separadamente acá. ¿Por qué le tengo que agregar el incentivo al ahorro? Porque el incentivo al ahorro fue una disminución de la renta líquida, de la base imponible, ¿cierto? Que es un beneficio solamente para efecto de pagar menos tributo, pero no es una disminución de patrimonio. Por lo tanto, como se lo tuve que rebajar a la base imponible para el objetivo de bajar el impuesto, yo se lo tengo que agregar aquí, porque sí forma parte del patrimonio. ¿Qué estoy siguiendo aquí? El capital propio tributario. Ese capital propio determinado es la base para determinar mi RAI, ¿cierto? Y a este RAI, ¿cierto? Yo le tengo que agregar estos retiros que se lo había deducido aquí, ¿cierto? Porque estaba tratando de determinar mi capital propio. Porque como es una disminución, tengo que dejarlo fuera. Pero aquí se lo voy a agregar. ¿Y por qué se lo voy a agregar? Porque se lo tengo que deducir en el registro de renta empresarial. ¿Y qué estamos determinando aquí? ¿O qué estamos buscando? Rentas afectas a impuestos. ¿A qué impuesto? A los impuestos finales. Por lo tanto, a este monto que está aquí arriba, que es el capital propio, yo debo deducirle o debo extraer de ese monto aquello que no está afecto a impuestos, ¿cierto? Y que en este caso es el capital aportado. Según el artículo 17 de la LID, el capital no es un monto afecto a impuestos, por lo tanto yo debo sacarlo de ahí, porque lo que quiero ir a buscar es esa renta que yo tengo que controlar en los registros de rentas empresariales, que son los 117, 111, 121. Ok, entonces teníamos aquí un registro de rentas empresariales el año pasado. Terminamos con esto, con estos saldos que vienen al inicio de este nuevo, que es la T2022, ¿cierto? Un RAI de 72 millones. Tenemos 2.911.000 de crédito, ¿cierto? Es un D3. Y traemos un crédito por esto. ¿Tenemos algo? Ceci, sentí un ruido. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Eso es. Luego reversamos el RAI de inmediato. ¿Por qué? Porque necesito saber todo lo que pasó en el periodo, actualizar la información. Pero además me dice el sistema en cuestión que hay una vez que yo determino el RAI, dentro de esto, rentas del periodo, tengo un ingreso, una renta que recepcioné, ¿cierto? Y también tengo 1.000.000 de pesos. Entonces esto tendría que cambiar aquí, ¿cierto? Porque tengo 1.200.000, que es el millón del bono PYME. Entonces cuando tenga futuro que imputar los retiros, yo voy a poder imputar respecto del orden de imputación, ¿cierto? Que dice la normativa RAI, REX, y dentro del REX exenta, ingreso, renta con tributación cumplida, y el último es ingreso de renta. Esto va a formar parte, ¿cierto? Voy a poder imputar un posible retiro futuro aquí, pero no va a ir a pagar impuestos, solo lo voy a informar en mi registro de cuentas empresariales y en la DJ, ¿cierto? Ok, luego tengo una base imponible que yo determiné, de acuerdo al recuadro 17, ¿cierto? Aquí, que dice que es 4.452.000, donde yo tengo que ponérselo aquí, porque se incrementa mi SAC. ¿Se acuerdan que le hablamos de que aumentaba mi SAC? Claro, el impuesto del periodo. Este es el impuesto que va a ir en el formulario 22 del periodo. La recepción de los créditos, estos son por recepciones de utilidades recibidas. ¿Dónde están? En los antecedentes, aquí. Dice que es del 14A, o sea, es con sujeto a restitución, ¿cierto? D3, no sujeto a restitución, y viene del año, dice afecto a impuestos finales con crédito acumulado al 31 de diciembre del 2016. O sea, está recibiendo una utilidad de un STUC.
de quién está repartiendo utilidades, la empresa madre está repartiendo utilidades y esta empresa en cuestión, la recepción. Por lo tanto, forma parte de un estudio. Entonces, aquí en en el registro de renta empresarial la recepcionamos acá, esto hace crecer este SAC viejo, porque hay una recepción de un crédito, y están estos otros créditos. Incremento de SAC, ¿cierto? Y ya llegó al subtotal antes de imputación, donde a partir de esto yo puedo entonces empezar a imputar los posibles retiros que tengo del periodo. En este caso, estamos imputándole 12 millones al RAI en cuestión, ¿cierto? Porque no tengo RAP, no tengo obligación aquí de imputar RAP, porque si tuviera saldo del año pasado que tiene que ver con la renta atribuida, entonces claramente tendría que partir por ahí, ¿ya? Y aquí le aplico entonces la tasa del 0,111111, cuyo monto tengo que informárselo al recuadro, a la DJ 1948. ¿Ya? Este registro de rentas empresariales, esto que tiene que ver con el RAI, ¿cierto? Aquí es lo que yo determiné aquí en el recuadro 18, que entre paréntesis es otro monto que está aquí. Veamos, a ver. 117, recuadro 22. RAI nuevo. A ver si lo leemos de acá. Recuadro 18. Ahí estaríamos con el RAI, ¿cierto? Ya, y ahí sería la sumatoria, ahí en el control 118, está perfecto. Vamos a grabar para que no se nos borre. Ya, y aquí tenemos entonces el registro de renta empresarial, el visto. Esto está dividido así. Este es el área del SAC, que yo le digo recuadro 21, el área de la renta, recuadro 20. Entonces, esto se traspasa al recuadro 20. ¿Ya? Y aquí estaba leyendo, por lo tanto lo cambió, perfecto. Me quedan 93, 111, 122, si voy a mi registro, ahí estamos, ¿cierto? El 1.200.000 del ingreso no renta, y los otros valores que tienen que ver con el SAC estarían ingresados acá, en el recuadro 21. Eso sería, chicos. El registro al ejercicio del 14A se los vamos a mandar por correo mañana junto con el link del video. Y ahora contestaríamos un par de preguntitas porque ya se nos pasó la hora. Estamos casi ya las 22 horas, Ceci, ¿cierto? Sí, estamos casi para ti. Ay, no me ven, chiquillos, se me olvidó. No, aparece para ti, sí. Ahora sí, ahí estoy. Ya, vamos leyendo aquí algunas. Hay varios que escribieron por el chat, pero te voy a leer los de pregunta y respuesta, que era lo, sí, por favor, lo que había que leer. Dale, dice, Anonymous atende, dice, respecto a los retiros, en el actual RRE, ¿van históricos o actualizados en un 14 de 3? Gracias, dice. Van históricos. En el 14 de 3 van históricos, pero cuando ustedes vayan a la DJ, ahí deben ir actualizando. Porque esa es la información que va al F22 del socio. Ya, vamos con la otra, dice Fernando Buceta. Crédito total disponible imputable contra impuestos finales, entre paréntesis IP, del ejercicio 1379, después sale un signo menos entre paréntesis, recuadro 19, CPTS, o Capital Propio Tributario Simplificado. Esto está aquí. Ahí está, dice, sí. Consulta cuándo aplica el código señalado. Está rara. 1379. ¿Qué código dijo? ¿17? Código del ejercicio, crédito total, consulta, aplica el código señalado. 1379, debe ser el recuadro, ¿no? 1378 lo tengo allá, pero debe ser el... Sí. Tiene que ver al parecer con ventas de acciones, ¿cierto? Esa parte no, porque aquí no tengo el 1379. Sí, Fernando, a si nos escribe. Está agregado en el recuadro. A ver si tengo aquí, a lo mejor lo tengo cerrado. Bueno, por aquí también Fernando pone... No, ahí está. Crédito total disponible imputable contra impuestos finales, IP, del ejercicio. Claro, estos son créditos que tienen que ver con impuestos, el impuesto de los extranjeros, que no tienen residencia en Chile, que traen créditos por recepciones de utilidades y que traen créditos para rebaja del trabajo complementario. Perfecto. Aquí habría que verlo eso. Ya, ahí después Fernando Buceta también. Es una situación especial, no es muy común esa. Ya, dale con otra.
Dale, dice este chiquillo también. Bueno, Anonymous, ¿qué ocurre si un contribuyente no se acoge al impuesto sustitutivo al fondo de utilidades tributables, ya que no cuenta con dinero para poder pagar? No, pues sí es una opción. El acogerse al impuesto sustitutivo es una opción. O sea, en la medida que al contribuyente le convenga, lo hace. De lo contrario, no lo hace. ¿Me entiendes? Lo mismo que pasaba para cuando daban la opción al 31 de diciembre de 2016. Ahora mismo está la opción también, pero puede ser que no tenga el recurso, entonces por lo tanto no lo hace. Ahora la ventaja es que libera rentas, ¿cierto? Libera renta, por ejemplo, si uno lo compara. Supongamos que ¿cómo se llama? No me acuerdo la tasa, pero la tasa no es tan conveniente como en el año 2016, creo que el 30%. Bueno, si por ejemplo pretendes hacer un término de giro y tienes un RAI súper elevado, a lo mejor es una opción también, porque ahí te baja la tasa, porque en el término de giro hay un 35% que pagar en el caso de un término de giro. Y en ese sentido hay que evaluar la opción, digamos, de la conveniencia, pero es una opción, o sea, es una ventaja. Si te conviene o no te conviene. Para eso, si no tienes el disponible, o sea, hay que estar en condiciones, pues si no tienes el disponible, no lo haces, no pasa nada, digamos. Claro. Ya. ¿Pasamos con otra, Pati? Ajá. Oye, ¿por qué es anónimo? ¿No tiene nombre? No tiene nombre, así que si se presenta, feliz. Dice Se pone Anonymous. nombre. Ya, no, eso es malo. Tienen Bueno, que pero identificarse. después dice, en la determinación, Fernando Buceta, en la determinación del capital propio, que está justo ahí en la pantalla, el código del AT 2021 sería el 1545. Sí, me parece que lo estoy mirando. Abajito, Pati, las dos últimas líneas. 1545. 1545. Ahí abajo, Sí, está rosado. ¿cuál es la pregunta? El código del AT 2021 sería el 1545 en la determinación del capital propio simplificado. Sí. Sí, pues claro. Sí, Perfecto. O sea, lo que quiere decir es cuál pasaría acá al recuadro 19, acá, al 1445 del recuadro 19 de este periodo. Claro, sería al que registraste ahí el año pasado. Tal cual, porque aquí recuerden que un 14 de 3 no va a corregir. ¿Ya? Eso. Ya. Leamos otro. Andrea Levin, ¿qué pasa con la CM, corrupción monetaria, del capital en las ProPyme? No hay corrección monetaria. Andrea Levin. En las ProPymes. No existe corrección monetaria en ninguna parte. Incluso cuando tienes que ir al recuadro 18, y recordemos que este capital tenía que estar actualizado, ¿se acuerdan? Pero se congela esta actualización el 31 de diciembre del 2019. Aquí nos va o sea, este valor va a ir este año, el próximo, a no ser que exista una diferencia en el capital, en el sentido que ingresó un socio, aumentaron el capital o disminuyeron el capital, o sea, en ese caso, digamos, pero es como poco común, ¿te fijas? Entonces este valor queda un poquito congelado, hasta nuevo aviso, porque recordemos que hay nueva reforma, no sé qué va a pasar, pero por lo que hoy día existe, si pudiéramos decir, es el mismo valor que tomaste el año pasado, el 1494, lo pones ahora mismo en este mismo recuadro, ese mismo valor, así, tal cual, que sería la parte del capital aportado. ¿Ya? Ok. Dale. Vamos, dice Fernando Buceta, en el registro de rentas empresariales, en el código 1470, se informan los bonos PYME del 2021, INR, signo interrogativo, ingresos no renta. En el 1470, ¿quién pregunta otra vez? Fernando Buceta. Pero y tiene más preguntas, porque Fernando Buceta lleva como 4 preguntas. Es que le ha preguntado varias cosas, mira. No, pues, ¿no hay más preguntas, por favor? Porque entiendo que hay como 25. Dale un poquito más adelante, porque Fernando Buceta... La Karen Oces dice, hola, ¿qué hay de los bonos de gobierno recibidos en 2021 en régimen 14.3? ¿Cómo se registran en este registro de rentas? Perfecto, eso por ejemplo es una buena pregunta, chiquillos, porque la idea es que las preguntas les puedan un poquito servir a todos. Ya, en el recuadro 17, aquí en los antecedentes dice que hay un bono PYME de 1 millón de pesos. Esta ley, la ley que otorgaba este bono, decía que este bono no estaba afecto a renta.
no está afecto a ningún impuesto y no está afecto a renta. Todos los bonos que se recepcionan de parte del gobierno son afecto a rentas, o sea, son ingresos renta, a no ser que la ley que lo otorgue diga específicamente que no es un ingreso renta, que este es el caso, ¿ya? En este caso, en el recuadro 17 no se considera como un ingreso porque es un ingreso no renta, pero sí lo vamos a tener que registrar porque sí es un incremento de capital, ¿cierto? Lo recepcionamos, entró a nuestra caja en el recuadro, ¿cómo se llama esto? En el registro de rentas empresariales, ¿cierto? O en este caso en el recuadro 20, en el área de los ingresos no renta, que estaría ahí, ¿te fijas? Respecto de los otros bonos recibidos, la lógica, como les comentaba, es que todo ingreso recepcionado, ¿cierto?, por el Estado es ingreso renta, a no ser que lo diga la misma ley que lo otorga. En los otros casos no lo decía la ley, por lo tanto, si ese ingreso tiene un objetivo de gasto y ese gasto es aceptado según el artículo 31 de la LID, por lo tanto, como consecuencia y por ende, se tendría que declarar como un ingreso renta. ¿Ya? Por ejemplo, el ingreso del pago de las imposiciones, que había una parte que otorgó el gobierno para pagar imposiciones atrasadas. Hay un gasto de remuneración, artículo 31, número 6. Por lo tanto, iría como un gasto, por un lado, el gasto en cuestión, ¿cierto? El objetivo del ingreso, y el ingreso sería un ingreso renta. ¿Ya? Formando parte entonces del RAI. Estaríamos, Pati, hay varias más, pero mira, hay una bien interesante que decía, la Tamara Méndez, el IDPC en el periodo inicial del régimen se rebaja del RAP o del STUT. ¿Cuál dijiste, perdón? No entendí. El IDPC, impuesto de primera categoría, en el periodo inicial del régimen se rebaja del RAP o del STUT, pregunta Tamara Méndez. Pero en el periodo inicial, se está refiriendo al año 2020. Ese fue el periodo inicial del régimen. Se rebaja del RAP. Porque el objetivo, digamos, o sea, o más bien, en la renta atribuida, una de las características del registro de rentas empresariales es que debía rebajar el impuesto pagado todos los años. Entonces, en el año 2020, como única vez, o sea, el AT 2021, el recién pasado, tú tienes que tomar ese impuesto y rebajarlo del RAP, porque es consecuencia del RAP, ¿me entiendes? Y ahí ya nunca más. Ahora, este año AT 2022 no se rebaja, ¿ya? Eso. Ahí estarían como contestadas. Hay unas bien largas, Pati, esas no te las voy a alcanzar a leer, son preguntas largas, con ejemplos, con millones. La última del Fernando, para que no se me vaya a enojar el Fernando, a ver. Fernando, no. Espérate, no, aquí hay una. Mira, Víctor Padilla, ¿qué pasa si arrastra un RAP negativo, proveniente del AT 2021 de un contribuyente 14 de 3? Espera, y en el AT 2022 realizo retiros teniendo un RAI positivo. Él tiene dos preguntas, pero esa es la primera que es. Vale. ¿Debo reflejar ese RAP negativo en mis registros de rentas empresariales por toda la vida de la empresa? Víctor Padilla. Mira, aquí es importante esta pregunta porque esta es una situación especial. Tienes, por ejemplo, aquí el RAI. Supongamos que ahí tienes el RAI, ¿cierto? Veamos aquí, a ver. Lo que le pasó es que aquí tenía un valor y este valor que está aquí al final le dio negativo, ¿cierto? Por lo tanto, lo tiene negativo en el recuadro 20 del año pasado. Y ahora, cuando él quiera determinar el RAI, lo que tiene que hacer es sumar ese valor aquí. O sea, el valor que tú arrastras en el registro de rentas empresariales aquí, ¿cierto? Como estamos hablando de un D3, tú lo vas a arrastrar aquí negativo. Y esto va a venir negativo acá, en su total negativo, negativo. No vas a poder imputarle nada. Pero cuando tú llegas a esta área aquí, que antes de las imputaciones, ¿cierto? Debes, aquí va a tener un monto, y este monto que está aquí lo tienes que considerar aquí. O sea, en el fondo, tiene un efecto el RAP negativo
¿cierto? Porque está dentro del REX, entonces forma parte de este código 1493. Entonces tendrías que, en el fondo, perdón, estoy al revés, aquí, arriba, sumárselo, al revés, ¿no? Sumárselo, ¿ya? Entonces tienes que sumarle al capital propio ese RAP negativo. Dice, saldo negativo del REC al término del ejercicio. Ese valor tendría que sumarse, ¿vale? Eso es importante porque te va a variar este resultado que es el RAN, Registro de Renta Empresarial. Esa es la consideración que tienes que tener. Respecto del Registro de Renta Empresarial, lo vas a tener que seguir dejando negativo. Próximo año lo arrastras, y para efecto de determinar el RAI hay que considerar. ¿Ya? Eso. Eso sería. Para las imputaciones de los retiros no se afecta en absoluto. Ahí tú tienes que imputar los retiros a este RAI positivo que arrastras y que traes. ¿Ya? Bueno, chiquillos, a ver, voy a, ¿cómo se llama? A ver, chat. Pero a mirar el chat, sí. Entonces, la otra no. Bueno, chiquillos, yo la verdad es difícil poder responder las preguntas y todo. Sabemos que las clases, cuando hacemos las clases, son súper así como más amigables y podemos conversar y vernos y saludarnos, etc. Pero en una charla, por el tema de tiempo, es difícil, porque además que ingresar tanta más gente. Entonces, yo espero que le haya servido, que le haya aclarado dudas, principalmente refrescado conocimiento, ¿cierto? Y bueno, todos invitados a los que no han hecho el curso de renta a tomar este taller grabado de Avanzando a tu Ritmo, y si no, o si ya para ti está todo clarito, porque te quedó clarito con esta charla, entonces recomiéndaselo a tu amigo, a tu colega. Y con eso, la verdad que quedamos súper felices nosotros, y ustedes, por otro lado, también nos aportan. ¿Ya? ¿Qué tal, Ceci? ¿Muy largo? No, también, la pena es que quedan varias preguntas ahí tan... Ay, pero bueno, está bien. Ahí hay algunas preguntas, espera, te voy a mirar un poquito la charla. Sí, en el chat. Verónica, ¿qué valor tiene? Vale 40.000, se puede pagar con tarjeta de crédito. Después, señora Pati, me responde, porfa. Johnson, ya. Ok, Johnson, te respondo. ¿Qué más? A ver, hay varias otras preguntas. Hay unas preguntas largas por ahí, Pati, pero hay una que pregunta la Janet Lira, dice, ¿el 1.200.000 lo puedo retirar? Dice. Claro, pero una vez que siga el orden. No puedes retirarlo en cualquier minuto, tiene que seguir el orden de imputación, ¿ya? Eso Janet. Sí, qué bueno. David Agüero, ¿cómo saber si un cliente recibió bono PYME? Bueno, ahí en el servicio impuesto interno con la clave del servicio del cliente en cuestión puedes revisarlo. La verdad, David Agüero. Pasa la grabación, vale. Bueno, al parecer está ¿cómo se llama? Recepcionaron bien todo. Agradecida, profesora. Qué bueno, chiquillos. O sea, la verdad es que ese era el gran objetivo. Y como que sentimos que el registro de renta empresarial era un tema. Y a ver si logramos aclararle a ustedes algunos temas que estaban por ahí dando vuelta. Entonces, nos quedamos felices. Así que muchas gracias por asistir. Ceci, 1.000.000 de gracias por cooperarnos, ¿cierto? Por estar aquí y poder ayudarnos. Y nos estamos viendo por ahí, por el camino. La verdad que en redes sociales somos súper activos, así que ahí nos estamos encontrando. Gracias por participar, chicos. Así que hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao, Ceci. Chao, Pati, que estés bien, gracias. Gracias. Están todos escribiendo ahí en el chat. Que le son miles. Gracias, dice gracias. Ya, perfecto, qué bueno, qué bueno. Gracias a todos, ya, fantástico. Ya, chiquillos. Vale, entonces nos retiramos. Ahora a descansar. Adiós.